no eres capaz de pasarte 3 horas sin comer, ¿no? Has perdido una capacidad que todos teníamos. Se calcula que más o menos en un ayuno prolongado podemos disminuir el peso de nuestros órganos entre un 10 y un 20%, y podemos renovar hasta un 40% de nuestras células inmunitarias. El ser humano actual, el ser humano moderno, para mí, vive en una paradoja rarísima, tío. Cuesta más comer poco que no comer nada, ¿eh? Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano actualmente es la gente que tiene mascotas, y vive en ciudad, le dices, oye, pobre mascota, ¿no? Todo el día encerrado en el piso. Digo, oye, ¿y tú que mides el doble que tu mascota? ¿No te das pena a ti mismo de estar todo el día encerrado en un piso? En el 2001, el presidente de la Asociación Danesa de Cáncer, que se llama Johnny Hansen, publicó que las mujeres que trabajan a turnos de noche expuestas a luz artificial tienen un 50% más de incidencia de cáncer de mama. La industria como industria no está buscando la salud de las personas, sino está buscando clientes. Cada vez hay más gente viviendo más años enfermo. Uno de los parámetros para mí que más pueden influir en la salud del ser humano es... Oye, si estás aquí tienes que saber dos cosas. La primera es que el 99,1% de personas que ven este contenido, que ven mis vídeos, no están suscritas. Así que por favor, es gratuito. Suscríbete y vas a ayudar a formar parte de esta comunidad. Lo segundo y también gratuito es que tanto en el primer comentario como en la descripción del vídeo tienes la oportunidad de unirte a nuestra comunidad sin límites de forma gratuita, donde al poner tu email yo me voy a poner en contacto contigo para nutrirte de contenido de valor que va a ayudarte a conseguir y alcanzar tu máximo potencial en la vida. Vas a descubrir cosas que me han contado los invitados fuera de cámara y que aquí no he contado. Vas a descubrir mis retos, mis hábitos, la forma que tengo de crecer y vas a poder crecer con nosotros todos juntos en la comunidad sin límites. Únete. Perfecto. ¿Y cómo que acabaste en Barcelona? Bueno, me vine con mi madre que tenía trabajo aquí y ya estudié la carrera y ya te vas liando y va pasando. No pasando la vida sin darte cuenta, ¿no? Eso es, eso es, Qué bien, tío. Tú te eso es. dedicas un poco al todo tema de la alimentación, ¿no? He visto por redes un poco todo tu trabajo. Sí, sí. Me dedico a la psiconeuroinmunología, y dentro de la psiconeuroinmunología una de las herramientas que utilizamos principalmente es la alimentación. Vale. ¿Y qué es esto de la psiconeuroinmunología? La psiconeuroinmunología es una rama de la salud que Ujú. nace ante la necesidad de poner un contrapunto a la alta especialización que tiene la medicina y que nos ha aportado mucho, pero que, pero que, pero que claro, ¿no? Cuando nosotros dividimos mucho el cuerpo en trocitos para entenderlo, porque es muy complejo, ¿no? Esto, de hecho, históricamente aparece a partir de un señor que se llama Vesalius, que es el primer anatomista que describe los sistemas corporales, ¿no? Pues de golpe tenemos a un nefrólogo, tenemos a un neurólogo, tenemos a un digestólogo, Ujú. pero que a medida que vamos aprendiendo del cuerpo decimos, ya, pero es que a veces lo que le pasa al estómago no tiene que ver solo con el estómago, sino puede tener que ver con el sistema nervioso. O lo que le pasa a tu musculatura puede tener que ver cómo está tu sistema inmune, ¿no? Porque el músculo es el principal reservorio de proteína y el gran consumidor es el sistema inmune. Entonces necesitamos a alguien que sepa entender cómo son las diferentes relaciones, o una disciplina que sepa cómo entender las diferentes relaciones corporales. Y no solo eso, sino cómo el cuerpo en su conjunto se expresa en un contexto de una manera o de otra, ¿no? El mismo cuerpo en la naturaleza no expresa lo mismo que en la ciudad, o el mismo cuerpo no se expresa de la misma manera si acaba de tener un conflicto con su pareja, ¿no? Entonces, eso es la psiconeuroinmunología. Vale, me parece muy interesante. ¿Cómo ves tú la medicina tradicional, cómo tratan los médicos a las personas actualmente, la forma que tiene, pues, la forma normal de si vas a un médico en España, un hospital, de cómo se trata una enfermedad? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que los médicos están ahí en la trinchera y es espectacular, ah, todo lo que salvan con lo que tienen, ¿no? Hay que tener en cuenta que realmente estamos hablando de, para mí es admirable, son personas que lógicamente tienen mucha vocación y muchas capacidades. Cuando tú te planteas ser médico,
esto quiere decir que vas a tener que estar estudiando 11 años para poder ejercer, aunque esto pocas carreras lo tienen. Entonces hay una gran vocación. Y yo lo que sí que me encuentro es cada vez más frustración a la hora de no poder ejercerla porque estamos inmersos en un sistema que está topando con un límite, ¿no? Es decir, lo que en un momento dado nos funcionó mucho, que es entender, pues para las patologías infecciosas, que ante un microbio yo aporto algo y que lo elimina y con esto mejoro confío en la capacidad autocurativa del cuerpo y lo tenemos, pues ahora esto se ha ido transformando a un paradigma de que siempre es así, ¿no? Un síntoma, una intervención. Y ahora vemos que los retos que sufre el ser humano, que tienen que ver con patologías crónicas que no están causadas por una cosa tan concreta, no pueden funcionar desde este mismo paradigma. Entonces, eso hace que haya, la verdad, pues muchas limitaciones que los médicos solventan como pueden, pero que lo tienen difícil, porque visitan a un paciente durante 10 minutos, porque este paradigma está tan metido que aunque tú le digas, oye, es que me lo comentaba a una médico el otro día, si yo ya sé que lo que necesita es, yo le digo, necesitas cambiar tu estilo de vida, pero luego justo bajo a la cafetería y se está comiendo un croissant, ¿no? Entonces, esa persona venía a buscar un agonista del GLP-1, que están tan de moda, porque es lo que ahora, ¿no? Nosotros entendemos que es tratarnos, que es tomar una pastilla o tomar una dieta milagrosa o tomar un suplemento, ¿no? Entonces, creo que más allá de la intervención de los médicos, pues que habrá, que en muchos casos sigue siendo esencialísimo, sobre todo para todo lo que es salvar vidas, ah, como sociedad tenemos que ver que, bueno, pues que el paradigma actual se está agotando. Cada vez hay más enfermos crónicos. Eso no quita que, bueno, lo dicho, es que no me gusta hacerlo desde yo tengo muchos amigos médicos y muchos alumnos médicos del máster de psiconeuroinmunología que impartimos y ellos al final son las principales víctimas, ¿no? Que tienen una vocación muy clara y hacen lo que pueden, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que bueno, que es evidente que que nos estamos quedando cortos, que cada vez hay más gente viviendo más años enfermo. Totalmente. Te he escuchado decir que va un poco con esta línea, ¿no? Que las farmacéuticas son una mafia. No sé si me puedes explicar un poco esto más en profundidad. Uf, esto daría para Un solo podcast, ¿no? un solo podcast y para gente que controla más que yo, como Jean Ramón Laporte, os recomiendo su libro, que es un Vale. farmacéutico muy interesante, pero lo que nosotros estamos viendo es que el desarrollo de un medicamento cuesta muchísimo dinero, no os lo podéis ni imaginar. Una fase uno, fase 2 de un medicamento son tropecientos mil. Si os interesan los datos, los tengo por ahí. Y entonces esto se tiene que rentabilizar y hay muchas maneras de hacerlo y en muchos casos ya se ha evidenciado que la industria como industria no está buscando la salud de las personas, sino está buscando clientes. Un ejemplo claro pueden ser las estatinas, ¿no? Cómo han influenciado para cambiar los parámetros que consideramos saludables de lo que es el colesterol, porque eso aumenta en millones y millones. Y yo en vez de decir que 220 de colesterol es saludable, soy capaz de poner en las guías clínicas que es 20, pues todo 200, todo ese margen son personas que se van a medicar con estatinas. ¿Y Si esto ha pasado? yo, esto ha pasado, esto ha pasado y es así, mira, si queréis, mira, os puedo aquí, esto, mira, un momentito, y Ujú. esto ha pasado también con estrategias comerciales como llamar al omeprazol, que es el Del estómago, ¿no? sí, protector gástrico, ¿no? ¿Tú te crees que esto es casual? Y, Que le llamen y y básicamente lo que hace, mira, dice, básicamente lo que hace es destruir la función de tu estómago y que el ahora, omeprazol destruye la función del estómago. claro, el omeprazol es un inhibidor de la producción de ácido. ¿Cuál es la función principal del estómago? Producir jugo gástrico, ácido clorhídrico, para iniciar el proceso digestivo. Entonces, ahora, después de 20 años suplementando
por protocolo cada vez, suplementando, medicando por, 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 por defecto cada vez que alguien toma 4 medicamentos el omeprazol, pues lo hemos tenido que retirar porque se ha visto que aumenta el riesgo de fracturas espontáneas, que produce osteoporosis, que revienta el proceso digestivo, que aumenta el riesgo de sufrir alergias, que aumenta el riesgo de infectarte por Helicobacter pylori y todo esto hace mucho tiempo que lo sabemos, ¿no? Entonces ellos tienen los datos y tarda un tiempo en llegar. Mira, te pondré un ejemplo para que lo... aquí dice... mira, tengo por aquí, mira. Dice, las estatinas son fármacos que inhiben, bueno, Comité de Expertos Guías de Prácticas Clínicas y agencias oficiales recomiendan prescribirlas a decenas de millones de personas sanas que tienen pocas probabilidades de sufrir una enfermedad de corazón. En España, en 2022 se hicieron 73 millones de recetas de medicamentos con estatinas, un 6% más que en 2021, a un coste de 884 millones de euros. Bla, bla, bla. La aparición de las estatinas añadió un nuevo elemento al mito del colesterol. Además de evitar las grasas de la dieta, se debe atacar con fármacos el que circula en sangre. A pesar de que más de un 80% de los ensayos clínicos fueron diseñados, promovidos, realizados, analizados, interpretados y publicados por las propias compañías farmacéuticas. Además, hay una clamorosa falta de transparencia. Los metaanálisis más difundidos de los ensayos clínicos con estatinas han sido realizados por un grupo de investigadores denominados Colaboración de Investigadores para el Tratamiento del Colesterol. Según el contrato firmado con los patrocinadores, las compañías, los integrantes de este grupo pueden acceder a los resultados individuales de cada paciente con la condición de que no los pueden compartir con otras personas. En otras palabras, se trata de datos secretos, algo que niega el principio de transparencia de la ciencia, además de criterios básicos de bioética. Un análisis reciente de los resultados de mortalidad en 11 ensayos clínicos con más de 90.000 personas concluyó que tomar diariamente una estatina durante 5 años solo incrementa la esperanza de vida entre 3 y 4 días. Luego te habla de los efectos adversos. Las estatinas fueron promovidas inicialmente para personas que habían sufrido un infarto, para prevenir un segundo infarto. Después lo fueron para personas con el colesterol alto. Más tarde para gente sana con riesgo elevado de tener un nuevo infarto o ictus, aunque el colesterol no fuera alto. Con el tiempo los criterios se han ampliado de manera que ha ido creciendo el número de consumidores potenciales. En 1980 se consideraba normal un nivel de colesterol total de 250 miligramos. A principios de los 90, cuando las técnicas de laboratorio ya distinguían de entre el colesterol, vamos a decir bueno o malo, este límite fue rebajado a 200. Con este cambio, solo en Estados Unidos el número de personas consumidoras potenciales pasaba de 13 a 33 millones, la mayoría sin enfermedad. 9 de los 16 integrantes del comité de expertos que elaboró las recomendaciones tenían conflictos de intereses con las compañías titulares de estos medicamentos. Qué barbaridad. ¿Cómo se puede bajar un límite solo por vender más? Sería como el titular que pondría. Sí, bueno, y que el comité de expertos que lo hace tiene conflictos de intereses, o sea, Claro. están pagados por la propia farmacéutica. Claro, los ensayos clínicos lo hacen las propias farmacéuticas. Sí, hay un libro muy famoso de todo esto que escribió una persona que era el editor de Cochrane en Suecia, que se llama Peter Gotze, que se llama Farmacéuticas y Crimen Organizado. Y todo lo hace con literatura, con todas las evidencias. A este señor le quitaron la licencia médica Se por la hacer esto. quitaron. Ostras. Por exponer la verdad, ¿no? Sí, Vaya pasada. Estoy viendo un poco, no sé si es así, que tienes como luz roja en tu habitación. sí. ¿A qué se debe? Eh, Uno de los parámetros para mí que más pueden influir en la salud del ser humano es cómo se está exponiendo a la luz, ¿vale? Al fin y al cabo, el ser humano es un fotorreceptor andante, tiene fotorreceptores en los ojos, en la piel, en la grasa, y una de las razones por la que esto es tan importante es porque gracias a nuestra exposición a la luz, este es uno de los principales indicadores de en qué momento del día o de la noche estamos, y por lo tanto cuando mi cuerpo está sincronizado con la luz, sabe que ahora es el momento de comer, ahora es el momento de desintoxicar, ahora es el momento de regenerar, ¿no? A esto le llamamos los ritmos circadianos, ¿no? Los ritmos circadianos de que son cercanos a un día, a las 24 horas, ¿no? Y a los descubridores
de las bases moleculares de la expresión circadiana de nuestros genes, les dieron el Premio Nobel de Medicina en 2017. Entonces, cuando yo me expongo a luz artificial, a una luz muy diferente a la que estoy teniendo desde fuera, estoy confundiendo a mi cuerpo, ¿no? Si yo ahora la luz que tengo aquí arriba, Ujú. que es una luz que correspondería a las 12 del mediodía, no la compenso con un protector de luz azul o no con algo más de luz infrarroja que simula más el atardecer, pues estoy confundiendo a mi cuerpo, ¿no? Y esto es algo que hace 20 años ya que sabemos. Y solo para que te hagas una idea, en el 2001, el presidente de la Asociación Danesa de Cáncer, que se llama Johnny Hansen, publicó que las mujeres que trabajan a turnos de noche expuestas a luz artificial tienen un 50% más de incidencia de cáncer de mama, Joder. solo por darte un dato. Y bueno, es una de mis, o sea, uno de mis intereses, mis pasiones, y si yo pusiera uno de los pirámides de la salud para mí, uno de ellos sería sin duda la luz. También la luz solar tiene otras muchas funciones corporales, además de sincronizarnos con el pulso fundamental de este planeta, que es el día y la noche, ¿eh? Tiene otras muchas funciones que si quieres nos extendemos y si no, para no No, aburrir sí, tampoco. sí, extiéndete, extiéndete, que me interesa muchísimo la exposición, porque yo, uno de mis hábitos que me gusta es la exposición al sol. Intento todos los días, pues que me dé un poquito el sol, dar un paseo vamos, hoy ya ves que me entra el sol por la ventana y lo veo algo Maravilla. fundamental. Sin Sí, embargo, también te iba a decir que por el estilo de vida marcado por el sistema actual, por los trabajos, nos pasamos la mayoría del tiempo con luz artificial, tanto de día como de noche, metido en oficinas o en casa. También te sí. quería preguntar qué efectos tiene esto en la salud. Pues hay veces, ¿no? A la gente que tiene mascotas y vive en ciudad, le dices, oye, pobre mascota, ¿no? Todo el día encerrado en el piso. Digo, oye, ¿y tú que mides el doble que tu mascota? ¿No te das pena a ti mismo de estar todo el día encerrado en un piso? ¿No? Totalmente. Eh, básicamente, bueno, pues uno de los grandes problemas es esto, lo que se llaman insultos circadianos, pero es que además nosotros sabemos que la mayor parte de las patologías del ser humano corresponden a una alteración de un orgánulo celular que se llaman mitocondrias. Ahora está muy de moda esto, ¿vale? Hay un señor que se llama Douglas Wallace que ha acuñado un término que se llama heteroplasma mitocondrial que nos explica cómo la acumulación de errores de nuestras mitocondrias, que entre otras muchas funciones es la principal fuente de energía celular, esta acumulación de errores acaba generando o una mala función de un sistema corporal y manifiesta patología. Bien, pues una de las maneras de mantener más activas y saludables nuestras mitocondrias es la exposición a un tipo de luz que es la luz roja o infrarroja. El 42% de toda la luz presente de toda la luz que tenemos, a la que nos exponemos cuando nos exponemos al sol, el 42% es luz infrarroja, Vale. casi la mitad. Ujú. Esa luz se ve filtrada por las ventanas, entonces aunque nos dé el sol, si lo hacemos a través de una ventana no funciona. La luz solar, los rayos ultravioleta principalmente, activan la liberación de óxido nítrico y regulan la tensión arterial. Tienen efectos analgésicos. Inducen la producción de testosterona en hombres y en mujeres, ahora que se habla tanto de la testosterona. Eh, activan facilitan la producción de neurotransmisores tan importantes como la dopamina o la serotonina. Todos los aminoácidos aromáticos son aminoácidos que tienen pues una estructura cíclica, son captadores de fotones de luz. Una cosa muy interesante y que justo venía hablando, uno de los grandes problemas que tiene el ser humano actualmente es la paradoja de tener más energía acumulada que nunca, es decir, acumular más grasa que nunca. Todos nosotros tenemos al menos 175.000 kilocalorías almacenadas, pero nuestro cerebro no lo percibe. ¿Y eso por qué ocurre? Hay una hormona que se llama leptina,
que produce el tejido adiposo, es decir, la grasa almacenada, que tiene, hemos visto que tiene muchas funciones corporales. Se descubrió primero que quitaba el hambre, es decir, yo tengo los almacenes llenos, tengo en el banco 1 millón de euros, pues no me voy a ir a currar, o sea, no me hace falta comer más, ¿no? Entonces es una hormona norexigénica, pero va mucho más allá. Cuando mi dinero en el banco, cuando tengo 1 millón de euros, puedo invertir. Es la señal que tiene que de mi principal almacén para decirle tanto a la periferia, a mi sistema inmune, como a mi cerebro, que tenemos energía para invertir. Y entonces se activan los ejes hormonales, se activa la producción de la hormona tiroidea, que acelera las reacciones físico-químicas. Se activa la producción del eje hormonal porque la reproducción es cara energéticamente y se activa la producción de un neurotransmisor que se llama dopamina para que tengamos la motivación para hacer cosas, ¿no? Algo que todos estamos buscando, ¿no? Paradójicamente, todos buscamos esa sensación cuando tu cuerpo te acompaña energéticamente, te sientes que no solo la motivación es mental, sino dices, es que mi cuerpo me acompaña, tengo punch, ¿no? Y es lo que cuando no lo tienes, pues la gente lo busca pues con el deporte, con el café, ¿no? Con otras cosas para tener ese punch, ¿no? Pues bien, a muchas personas cada vez más ocurre que tienen lo que se conoce como una resistencia a la leptina, es decir, una incapacidad por parte del cerebro de percibir esa señal de que tenemos energía disponible. Entonces, cuando eso ocurre, a pesar de que pese 90 kilos, para mi cerebro peso 36. ¿Y esto por Y qué no. ocurre? Entonces, las dos causas principales son la neuroinflamación, factores que tienen que ver con procesos inflamatorios en el cerebro, y la falta de luz solar. Porque las neuronas que activa la leptina, que son las neuronas de la propia melanocortina, también son activadas por la luz del sol. Entonces, incluso muchas personas que ya se están tratando la resistencia a la leptina, si no incorporan y que fundamentalmente van a mejorar con un tipo de alimentación, actividad física que baje la neuroinflamación, ah, y que toman pues omega 3, que toman resveratrol, que hacen dieta cetogénica, pero hay algunos que no les funciona porque les Ujú. falta la pata de la luz, ¿no? Entonces, realmente es fundamental, ¿no? Antes de ser humano, o sea, lo que generó vida en este planeta fue luz y agua. Entonces, Totalmente. es fundamental para nosotros. Necesitamos luz y necesitamos agua. Sí, es que también viendo la naturaleza obtenemos muchas respuestas simples, por decirlo así, y sencillas de aplicar, ¿no? No hay nada más natural que el sol, que ahí ha estado siempre. Sí, el otro día publicaba un estudio. En Europa hay 480.000 muertes asociadas a la falta de sol. ¿Tantas? Sí. Y nos hemos dejado, digámoslo, por lo que más se conoce, que muchas veces ni lo digo, ¿no? Que es el ser humano también hace la fotosíntesis, es decir, fabrica vitamina D cuando se expone al sol. Y la vitamina D también la podemos suplementar, pero la gracia de sintetizarla es que Ujú. cuando yo la sintetizo, alrededor de la vitamina D, que es se considera una prohormona más que una vitamina porque tiene un montón de funciones corporales a nivel de músculo, de sistema nervioso para no estar deprimido, es una gran inmunorreguladora, es absolutamente necesaria para el ser humano, pero la biología no anticipó que íbamos a hacer, que íbamos a caer en no exponernos al sol. Es algo que la biología no pudo anticipar y no estamos preparados para ello, ¿no? Y entonces cuando la sintetizamos, alrededor de la vitamina D se producen 14 análogos parecidos que funcionan sinérgicamente. Entonces tiene un efecto mucho más mayor que cuando la tomas como suplemento. Claro. Sí, porque además, bueno, eso sabrás tú más y corrígeme si me equivoco, pero muchas veces lo que tomas como suplemento, pero lo puedes obtener de forma natural, en tu cuerpo siempre va a sentar mejor si lo haces de forma natural, ¿no? Sí, así es. Que siempre se habla mucho de los suplementos y otro tema que está muy, de moda, ¿no? Como el ayuno, que te quería preguntar ahora, ¿no? ¿Cómo es de saludable el ayuno y por qué hacerlo? Bueno, aquí podemos diferenciar, o sea,
cuando un poco recuperando el discurso que hacíamos ahora, el ser humano actual, el ser humano moderno, para mí, vive en una paradoja rarísima, tío. Es que tenemos una cosa muy rara que es lo que antes era inevitable, ahora nos lo tenemos que forzar. Ujú. O sea, ya no estoy hablando de hace mucho tiempo. O sea, mi abuelo se tenía que mover y ahora nos tenemos que inventar los gimnasios, los tapices rodantes, ¿no? Entonces él se reía de mí, dice, no lo entendía. Y él O con todos sea, los pasos y y, todas estas ¿sabes? cosas. Am, Hasta hace 2 días no era tan fácil que tuviéramos siempre la nevera llena. Había momentos que había más comida y momentos que menos, ¿no? Entonces, cuando comíamos hasta saciarnos y eso hacía que espaciáramos la comida. Y además, normalmente comíamos cuando era de día, porque por la noche no había la luz que hay ahora y no era tan fácil ver lo que estás comiendo. Claro. Entonces, Ujú. eso ya genera lo que se llama ventanas de ingesta, ¿no? O podríamos llamar ayuno intermitente, ¿vale? Y eso es algo que mi cuerpo espera de mí. Mi cuerpo espera de mí que coma cuando es de día y que coma nutrientes con una densidad nutricional suficiente para saciarme y por eso espaciar comidas. O sea, tú no puedes comer 5 veces al día. O te es mucho más difícil si quitas las galletitas, las tostaditas, las pijadas. Si tú te comes un buen pescado al horno con mayonesa, verduras y patatas o un buen entrecot, a la hora no te entra un cacho más de entrecot, ni una tortilla de patatas. Claro. Una galletita sí. Entonces el Mm. ayuno intermitente es que básicamente en realidad es algo pues muy evidente, ¿no? Que es lo que mi biología espera de mí y ahora pues toda la evidencia lo respalda. La que no lo, o sea, cuando la controversia está ahora en cómo se enfoca, ¿no? Porque hay mucha gente que sale por ahí diciendo, hemos comparado el ayuno intermitente con otro tipo de dietas y con las otras dietas también se ha perdido peso. Ya, pero vamos a dejar de estar enfermos de estética como sociedad. No estamos haciendo eso exclusivamente para el peso. Es un tema de qué otros beneficios asociados podemos tener y son muchos. A partir de aquí podemos hacer ayunos más prolongados que tienen otros efectos, ¿no? Pues a partir de las 48 horas movilizamos células madre, empezamos a regenerar y ayunos más prolongados activan, es una de las maneras con más evidencia de activar procesos de regeneración profunda, lo que se conoce como autofagia. La autofagia es el mecanismo por el cual nuestras células degradan parte de las células malfuncionantes o células enteras ah, para producir energía. Y en el momento en que volvemos a comer, las refabricamos de nuevo, ahora sin disfunción, ¿no? Se calcula que más o menos en un ayuno prolongado podemos disminuir el peso de nuestros órganos entre un 10 y un 20% y podemos renovar hasta un 40% de nuestras células inmunitarias. Entonces, con esto quiero decir que realmente en el contexto adecuado es una buena estrategia. Tenemos, número uno, sincronizarnos con el sol, comer cuando tenemos hambre y comer hasta saciarnos, y esto te va a llevar a comer 2, 3 veces al día. Y esto es así. Si yo como alimentos y no productos procesados, como respetando mi hambre y como hasta quedarme lleno, es que no vas a comer más de 3 veces al día, a no ser que estés comiendo demasiado poco y estés siempre en una deuda calórica o que tengas un problema en el estómago y no puedas saciarte. Y luego, 1, 2, 3 veces al año, un periodo de renovación por el contexto en el que vivimos, donde el sistema inmune tiende a cometer más errores de lo normal, pues es interesante. ¿Esto es último que sería en concreto? La mínima dosis efectiva de ayuno que se especula que es de 72 horas, 3 días, 3 días sin comer. sin comer. Vale, joder, eso cuesta, ¿no? Cuesta hasta que deja de costar. Mira, yo hace muchos años que hago un reto de esto, que se Ujú. apuntan 10.000, 15.000 personas, y Coño. la gente se sorprende de, de las capacidades que tiene tu cuerpo.
Es que tú tienes, en el cole te enseñaron que tenías energía para tirar 90 días. 3 meses sin comer, te decían, ¿te acuerdas? Sí, pero ¿cuál ha sido el máximo que tú has estado? No sé si has intentado un máximo de días. Sí, pero por experimentar, no lo recomiendo. Pero yo, y bueno, y tiene muchas cosas, ¿no? Pues el ayuno primero te lo preparas para poder utilizar mejor la grasa. Luego puedes estar utilizando pues, ciertas infusiones, pues una agua rica en minerales, una cosa que se, pero que, y luego últimamente ha salido lo que se llama la dieta que simula el ayuno, que yo no la recomiendo mucho porque creo que cuesta más de hacer, cuesta más comer poco que no comer nada, ¿eh? Ya os lo digo, pero también lo puede buscar la gente, ¿no? Se llama Fasting Mimicking Diet. Vale, vale, vale. Y después hablando de dieta, he visto que tú hablas mucho de la dieta keto, creo, ¿no? Mira, es curioso esto porque sí, tengo un libro de alimentación cetogénica. Ujú, Cuando aquí en España nadie hablaba de dieta keto, pues yo empecé a experimentar con ella porque seguía autores de Estados Unidos y tal. Y en un ujú. momento dado, sin comerlo ni beberlo, pues durante un tiempo fui un referente en la alimentación cetogénica. Pero para mí no es la panacea universal de nada, sino es una herramienta terapéutica que podemos utilizar, pero no es absolutamente necesaria para estar sano en todos los contextos, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta muy interesante que se puede utilizar. Para el que no la sepa, es un tipo de alimentación que lo que busca es facilitar el uso de grasa como recurso energético principal. Y para hacerlo simplemente lo que hace, o principalmente lo que hace, es restringir los carbohidratos que consumes, porque cuando no, como las dos maneras de producir energía es, vamos a decirlo fácil, azúcar o grasa, sino si si como azúcar, quemo azúcar. Si como grasa, quemo grasa. Si como los dos, quemo azúcar porque la almaceno peor. Si no como azúcar, pues no, al cuerpo no le queda más remedio que quemar grasa. Y eso lo que hace es recuperar en un contexto donde con las 5 veces al día, con nuestros cerebros always on alimentados por Starbucks, con los insultos circadianos y con el exceso de carbohidratos porque habían demonizado las grasas, mucha gente no es capaz, ¿no? Decir, hostia, es que no eres capaz de pasarte 3 horas sin comer, ¿no? Has perdido una capacidad que todos teníamos. Yo siempre le decía a los pacientes, ¿tú te acuerdas cuando eras pequeño y estabas jugando con tus amigos al fútbol allí y tu madre te decía, ¡a comer! Y tú decías, no, un rato más, mamá, que esto es muy divertido, ¿no? Sí, incluso que se te olvidaba comer muchos Se te días. olvidaba, ¿por qué? Porque tienes almacén y la vida es muy interesante. Ujú. Pero de adultos perdemos esa capacidad Y y estamos no todo el podemos. día, todo el día pensando en comer. Y decir, hostia, no tiro si no como, o tengo que llevar un no sé qué. Entonces, no es que la dieta cetogénica te ayude a tener un superpoder nuevo, te ayuda a recuperar una capacidad con la que todos nacemos. Y luego es verdad que se llama dieta cetogénica porque hay ciertos órganos, principalmente el cerebro, Ujú. que no utiliza la grasa directamente, sino que a él, como es muy sibarita, le gusta que se la den predigerida. Entonces el hígado transforma la grasa en lo que se llaman cuerpos cetónicos, que pasan la barrera hematoencefálica y es una energía que a nuestras neuronas les encanta, ¿no? Por eso se llama dieta cetogénica porque produce cuerpos cetónicos. Y se ha comprobado que es una manera de producir energía que produce muy poco residuo, que en sí mismo tiene un efecto antiinflamatorio, tiene bastantes efectos positivos. Pero bueno, es una herramienta como otras. ¿Y de qué alimentos principales estaría compuesto esta dieta? Pues verduras, pescado, carne, huevos, frutos secos. Vale. Es una alimentación normal, Ujú. sin cereales, frutas ni tubérculos. Claro, no contaría con. Claro, si me has dicho que le quitan los carbohidratos, no tiene patata, arroz, ni obviamente pasta, que sería. Vale. Vale, 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 vale. Interesante, desde luego. Es verdad que sí, es interesante. Eh, es con- Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede sonar un poco rara, pero es algo que he reflexionado yo alguna vez y me gustaría saber tu opinión. ¿Es contraproducente enfocarnos demasiado en nuestra salud? Mira, es que eh,
yo siempre digo que una intervención no puede generar más estrés del que pretende quitar y que las herramientas tienen que estar a nuestro servicio, no nosotros ser esclavos de lo que sabemos, ¿no? Entonces, con estas dos premisas, uno tiene que encontrar el equilibrio. Lo discutía, es que justo acabo de hacer un podcast, curiosamente, esta mañana y Ujú, hablaba y con una persona que es muy metódica, muy rígida y entonces, pues eso, hablaba con este chico, que él es una persona muy metódica y que él decía que se pasa de rosca ujú, cuando el conocimiento le puede generar demasiado estrés, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Hostia, levantarme por la mañana y ver salir el sol, hacer deporte, tomar el té matcha, eh, yo qué sé, meditar, agradecer, no te puede llenar el día. ujú. Entonces es verdad que tenemos que ir incorporando las cosas hacia aquello que nos hace felices. Yo siempre digo, siempre volvemos a lo que nos hace felices. Tienes que hacer cosas que te hagan feliz y hacerlo desde aquí. Y también es verdad que, por otro lado, en algunos aspectos, por ejemplo, yo soy una persona mucho más flexible. Me agradezco mucho dedicarme a la salud porque si no, a saber. Eh, y, y, y esto me viene muy bien, pero claro, pues yo soy padre de dos hijos, uno es pequeño. Si te pasas de flexibilidad, cosas que sabes que te sientan bien, las dejas de hacer. Oye, hostia, pues hoy no hago deporte porque le acompaño no sé qué y no sé cuánto. Y hoy, pues mi mujer no sé cuánto y tal. Y hoy no me meto en el baño frío porque no sé qué. Y al final se te diluye todo, ¿no? Entonces, uno tiene que encontrar ese equilibrio de lo que le sienta bien. Lógicamente, cuando incorporas algo que es un cambio, al principio puede haber un poco de disconfort, puede haber algo de disconfort cuando no tienes pan en tu casa, ¿no? Pero en un momento dado, tú tienes que notar que eso te lleva a un estado de felicidad mayor, si no, no tiene ningún sentido para mí. Sí, yo creo que al principio siempre va a suponer un esfuerzo y te va a costar, pero pasado un tiempo yo creo que todos, nuestro propio cuerpo, nosotros mismos nos damos cuenta de que por ahí no. Yo también durante un tiempo con algunos hábitos y mis rutinas fui como muy metódico, ¿no? Muy alemán de esto todos los días. Y con el tiempo, a mí me costó años darme cuenta, pero con el tiempo he ido siendo más flexible porque me he dado cuenta que mi felicidad, que mis relaciones, que mi propósito iban por otro lado, que no todo era productividad, conseguir esto y aquello, sino que iba de otra cosa la vida, ¿no? Yo creo que también eso lo aprendes con el tiempo. El que no se pone a hacerlo, pues, y no comete ese error, no sabrá de lo que estamos hablando, ¿no? Tienes que vivir ese proceso para también experimentarlo. Esta reflexión mía de la salud venía porque últimamente lo veo súper bien, se habla un montón de salud, pero siempre es como el ayuno llevado a la máxima, esto, la dieta no sé qué, es como todo demasiado enfocado. Y me gusta cómo mandas tú el mensaje, ¿no? De, oye, con cabeza, depende del caso y de forma flexible. Antes hemos hablado del sol y se me ha olvidado preguntarte, que también es una cuestión que yo me he pensado mucho y nunca he encontrado una respuesta clara sobre las cremas solares para Mm. cuando vas a la playa o cuando sabes que te va a dar mucho el sol. O sea, el problema que nosotros tenemos es que llegamos a verano con la piel no preparada. La piel, cuando tú te expones por la mañana y te expones a la luz roja y infrarroja, estás preparando tu piel para longitudes de onda más agresivas como los rayos ultravioleta A y B. Cuando eso ocurre de manera progresiva desde el invierno, luego la primavera y el verano, la última capa de tu piel se vuelve gorda, ¿no? Son fibroblastos, son keranocitos muertos que en sí mismo son una capa de protección natural. Y además, pues nos hemos ido poniendo morenos, que la melanina también es otro tipo de protección. Ah, si además ocurre lo contrario, que es que a lo que estamos expuestos es a luz artificial que atrofia nuestra piel y la reseca, ¿no? Muchas pieles secas son exceso o sea, la deshidrata nuestra piel, claramente, la luz artificial. Pues claro, llega el verano y te quemas. Pero ojo, que hay un artículo súper interesante que enseña cómo las cremas solares, claro, filtran los rayos ultravioleta, pero en otros tipos de rayos como la propia luz azul.
que llega más profundo a la piel. Entonces, como la luz ultravioleta es más fuerte y no penetra casi, normalmente el aviso que tiene nuestra piel de que te tienes que apartar del sol porque se te está poniendo roja, desaparece porque tienes la crema solar. Pero claro, los otros rayos penetran que no tienen receptores y no notan el calor, y entonces tú te quemas otro tipo de tejidos eh, que no están tan preparados para quemarse y que tardan mucho más en renovarse, ¿no? Entonces, ¿me he explicado con esto? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando te pones una crema solar, pierdes el aviso de que te estás exponiendo demasiado al sol y hay otros tejidos que sufren, básicamente. Entonces, yo lo que suelo recomendar es que te expongas el tiempo suficiente para la mitad, normalmente la mitad del tiempo necesario para que tu piel se ponga roja, ¿no? Pues si se pone en 30 minutos, tu tiempo son 15 minutos a Ujú. las 12 del mediodía. Y luego, camiseta, sombrilla, gorra, Sí, eso es lo ideal. A partir de aquí, un día te vas con tus amigos que alquiláis un barco. Joder, ponte crema, porque si no, te vas a quemar y es incomodísimo. Ponte bajo el toldo y haz lo que puedas, pero yo soy más partidario de las protecciones físicas que de las cremas solares. claro. Sí, también con cabeza, ¿no? Yo eso lo he hablado alguna vez con algún otro invitado que también decía, a ver, es que también no es lo mismo tomar el sol a las 10 11 de la mañana que como la gente en la playa que está entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde, que te da ahí una cantidad de sol increíble, ¿sabes? Eso es. Es con poca cabeza también, vienes blanquísimo de todo el año y ahora a las 2 de la tarde te pones a tomar el sol allí además que la gente ni se mete en el agua, ¿sabes? Sí, sí. Es curioso también. Oye, hemos hablado de muchos hábitos. No sé si tú tienes algún, porque te veo las gafas también para la protección de la luz azul. Hemos hablado de la luz roja, la exposición al sol, alguna dieta. Creo que has comentado también baños de hielo. No sé si tienes así más hábitos que ayuden en, bueno, se podría decir para vivir más años o para tener más salud. Mira, yo hablo de... En mi base de la pirámide está la luz, está el agua, hidratarte con agua sin tóxicos y con suficientes minerales. ¿Con Y sal o sin sal? Porque eso también lo he tratado en con este. sal, con sal. Tú con sal, toda la que bebes. Al menos 1 litro de... Yo la enriquezco no con sal, con agua de mar, que tiene Con agua muchos de más. mar, directamente del mar. Bueno, tiene que ser un agua que te aseguren que está microfiltrada, que no tiene tóxicos. No te puedes ir a la playa de ahí y beberte petróleo. Pues he imaginado eso. Sí. Te he imaginado en Barcelona cogiendo del No, tiene mar. que ser que no tenga tóxicos, que tenga actividad biológica, porque eso lo que me da es muchos minerales, no solo cloruro de sodio, ¿sabes? Me da 17 minerales que son los que debería tener el agua. Em, ¿Y esto qué haces? ¿Que lo compras en algún lado? ¿Te vas a algún sí, lado? sí, sí, hay diferentes lugares Vale. y que están certificados. Y luego, entonces, agua y amor, ¿no? El ser humano es el animal ultra sociable por naturaleza, no Ujú. entienden las no relaciones humanas. La mayor parte de la historia de la humanidad nos fundamentábamos en la cooperación, no en el egoísmo, y nos revienta no tener buenas relaciones sociales, no ser altruistas. Am, cuando yo conecto con emociones como la del agradecimiento, como la compasión, como el amor, nuestro corazón late de una manera determinada que se llama coherencia cardíaca y es uno de los marcadores de salud más robustos que existen. A partir de aquí tenemos que comer cuando es de día y esto nos va a obligar a comer y comer con suficiente densidad nutricional, por lo tanto comida de calidad, comer alimentos y no productos procesados, evitar alimentos con potencial inflamatorio. En la mayoría de las personas, pues el grano no acaba de sentar muy bien, los cereales, las legumbres y, y ya está. Y luego, pues a partir de aquí incluiríamos esto, ¿no? Pues bueno, por supuesto, movimiento, ¿no?
Y yo siempre digo, pues eso, ¿no? Vidas demasiado cómodas generan cuerpos demasiado débiles, ¿no? Entonces, pues movimiento y otros estímulos horméticos, pues pasar un poco de frío, pasar calor, eh, moverte y estresar a tu cuerpo con el movimiento de vez en cuando es interesante Ujú. para esto. Y luego más arriba estaría, pues, no exponerte a tóxicos, a- que estamos plagados de tóxicos en el ambiente, ¿no? ¿Qué tóxicos? Tenemos tóxicos en todos lados. En Ujú. estos momentos es un problemón espectacular, pues por ejemplo, el consumo de microplásticos y nanoplásticos. Si yo sacara si te sacara sangre circulando por tu sistema circulatorio, tendríamos plástico suficiente para fabricar una tarjeta de crédito No me digas eso. ¿En la sangre? en la sangre. Porque por ejemplo, de beber de una botella de agua De se beber de va una la botella. sangre. Bueno, se va todo tu cuerpo. Hay un paper de New England Journal of Medicine que habla de cómo las placas de ateroma que producen los infartos tienen muchísimo más riesgo cuando están cargadas de microplásticos. Es que Te en voy una a, botella, te voy a enseñar una cosa. Esta botella, que me la compré yo y pone que es de un plástico especial para que no se desintegre, ¿esto es verdad? esto lo que te dicen es que son plásticos mejores y normalmente te Ujú. dicen sin BPAs. Pero eso no quiere decir que con el No sé qué calor, ponía. con el tiempo, no puedas tener otro tipo de plásticos ahí. Yo recomiendo Mm. siempre acero inoxidable o cristal. Claro, yo es que esta me la pillé justamente porque a mí todo esto de los tóxicos siempre, también en los gel, en el champú, en la pasta de dientes, que el otro día hablé con Marcos Ferreiro sobre el flúor, siempre que aprendo cosas, pues me preocupa, la verdad. Es complicado para mí aplicarlo en mi vida personal, pero me preocupa. Sí, Y esto me lo compré por eso, porque por lo menos ponía en Amazon, claro, ya después lo que te crees y lo sí. que no te crees, pero ponía que era un tipo de plástico que no se desintegraba o cosas así. Probablemente pues es mejor, sí, pero para estar completamente seguro, simplemente pues no utilizar recipientes de plástico, ¿no? Claro. Luego pues todos los insecticidas y herbicidas que consumimos con la alimentación no ecológica. Eso a mí me preocupa un montón, tío, porque al final te estás comiendo comida que crees que es saludable, pero a saber cómo se ha producido, ¿sabes? Sí, luego como la cocinamos, pues todos los antiadherentes de las sartenes es una barbaridad. ¿Tú usas sartenes de hierro? De hierro. ¿Hierro o inox? Bastante interesante todos estos temas. La verdad que hay un montón de cosas Sí, nos podríamos que pasar. nos podemos pasar aquí en 3 horas, la verdad, Sí. porque hay una barbaridad de cosas que aplicar siempre. No sé si te han hecho esta pregunta y con esto ya termino, ¿no? Que no te quiero robar más Sí. tiempo, pero ¿cómo has aprendido todo lo que sabes y cómo has sabido ver en un mundo de tanta información y tanto contenido lo que puede ser cierto y lo que no? Buah. Pues, pues ha sido. O sea, primero, es un recorrido de muchos años. Pues yo empecé. Claro, yo acabé la carrera en el 2001. ¿Qué estudiaste? Entonces, yo estudié primero fisioterapia. Ujú. Luego estudié medicina tradicional china, naturopatía, luego ya hice el posgrado y el máster en psiconeuroinmunología, luego me especialicé en fisiología integrativa. Bien, ha sido todo un recorrido y lo que me doy cuenta es que uno va construyendo pues una comprensión más profunda del cuerpo y cada vez tiene menos dogmas, ¿no? El otro día decía, en un podcast que también me entrevistaban y decía, no, pero tú has visto la entrevista de este, digo, "Pf, yo le admiro que pueda decir las cosas con esa contundencia y, y seguridad, porque yo, cuanto más estoy aquí, más me doy cuenta que todo tiene tantos matices que bueno, pues que tenemos que la cabeza es redonda para que los pensamientos circulen. Entonces, ¿qué he hecho? Pues estudiar mucho, ver a muchos pacientes durante muchos años, experimentar mucho en mí y cambiar constantemente de opinión según lo que iba aprendiendo. No, me parece increíble, tío. Me parece increíble. He aprendido muchísimo contigo. Te agradezco muchísimo que hayas venido a Sin Límites porque creo que elevas bastante el nivel de este podcast y es un orgullo para mí tenerte como invitado y que me hayas dedicado tu tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, de verdad.